Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos en Planeta 2013. Mi nombre es Mariana García. Estoy aquí con Gerardo Said, que ahorita está él en los controles. Y bueno, nos vamos a enlazar directamente con Gaby Mancino, que está en Italia. Es coach ontológico transformacional. Y bueno, ella nos va a platicar de qué se trata. Gaby, bienvenida y buenos días. Hola, buenas tardes en Italia, buenos días México. Muchísimas gracias por haberme invitado otra vez para poder transmitir el coaching en el mundo. Ok, cuéntanos para la gente que nunca ha escuchado qué es un coach ontológico transformacional, por favor, para que ellos se den cuenta de lo que tú haces. Sí, el coaching ontológico transformacional se fundó a mediados de los años 90, específicamente en 1994, con la ontología del lenguaje. Rafael Echevarría es un sociólogo de la Universidad de Chile, que en 1994 fundó la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje hace referencia a una comprensión genérica, a una interpretación de lo que significa el ser humano. Es un movimiento que ha creado el coaching en general mundial, como nosotros lo vemos. Resumiendo, a través del lenguaje nosotros podemos comprender totalmente los comportamientos de los seres humanos. Ok, ¿y tú en qué ayudas entonces a las personas? Yo ayudo a las personas a generar una nueva realidad para sus vidas. Okay. El coaching ontológico transformacional tiene 3 postulados o principios básicos, y es a partir de estos 3 postulados que nosotros nos movemos, nosotros ayudamos a nuestros clientes. Es la forma en la cual un ser humano interpreta a sí mismo, interpreta a los demás, interpreta el mundo en el cual vive. El primer principio es: nosotros como seres humanos somos seres lingüísticos. No podemos movernos fuera del lenguaje. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un lenguaje que es lenguaje paraverbal. Espérame un segundito. No importa, él también quiere participar. Sí, él también quiere participar. Nosotros tenemos el lenguaje paraverbal, que es el lenguaje del cuerpo. Okay. Tenemos el lenguaje de las emociones, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando nos duele algo, todo se refleja en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Y tenemos el lenguaje verbal, que es el lenguaje que nosotros más utilizamos, por lo cual como seres lingüísticos, yo por ejemplo puedo ponerme las manos en la cabeza, pero eso podría significar cualquier cosa. Okay. Entonces necesito expresarlo con palabras, qué es lo que me está sucediendo, para que mi interlocutor tenga una comprensión total de lo que está pasando. Ese es el primer principio. Es muy importante porque nosotros tenemos un lenguaje emocional, tenemos un lenguaje físico, pero es solo el lenguaje verbal, el dominio del lenguaje verbal, el que nos da una identidad en el mundo. Eso es muy interesante también con mi vivencia personal, porque yo, bueno, soy argentina, he vivido en Estados Unidos, he vivido en España y ahora vivo en Italia, y entonces mi identidad, mi misma persona ha cambiado según el lenguaje que yo hablo. Yo no soy la misma persona hablando en inglés, no soy la misma persona hablando en italiano, sí que creo que soy la misma persona hablando en español. Ese era el primer principio. Okay. El segundo principio es el lenguaje. El lenguaje del ser humano genera tu realidad, genera nuestra realidad. Esta es una de las cosas con las cuales a mí me gusta trabajar mucho con mis clientes. Generar nuestra realidad es decir, ok, cuando yo voy al parque veo que las florecitas son muy bonitas, eso es un lenguaje descriptivo, pero no es lo mismo que yo diga sí o no a ciertas cosas. Los seres humanos, sobre todo las mujeres, que somos muy condescendientes, muy serviciales,
decimos que sí a todo, a nuestros hijos, a nuestro trabajo y tal. Sí. Y muchas veces no tenemos el poder para decir que no, porque en nuestro DNA genético nosotros hemos venido a este mundo a hacer que el mundo sea un lugar más bonito, ¿no? Y entonces siempre tenemos la predisposición a servir. Y con mis clientes, mujeres sobre todo, trabajamos el saber decir que no, cuando implica que decir sí nos pone en una posición de sumisión o nos quita del tiempo para hacer proyectos que son importantes y personales para nosotros mismos, o mismo darnos un espacio propio, ¿no? Establecer nuestros confines, nuestros límites, nuestros espacios. Es a través del lenguaje que nosotros en general podemos crear nuestra realidad. Pongo el ejemplo del niño porque apareció por aquí. Él para aprender a usar la bici o mismo a nadar, no es lo mismo que tenga una persona que le dé coraje, que le diga tú puedes, no tengas miedo al agua o no tengas miedo a caerte de la bici. No sería lo mismo que si tuviera al lado una persona que le dice ay, te has caído, pobrecito, ya no te vuelves a subir. Con los seres humanos es siempre así, ¿no? Nosotros generamos nuestra realidad, expresamos lo que pensamos y lo que sentimos, expresamos nuestro mundo interior, y el lenguaje hace que sucedan las cosas, ¿no? Genera ser, genera lo que somos. Pongo un ejemplos más importantes como Mahatma Gandhi, Malcolm X o Nelson Mandela, ¿no? Que han utilizado el lenguaje para cambiar la historia de la humanidad, o mismo Jesucristo. Han utilizado el lenguaje para cambiar la realidad del mundo, en la libertad, la independencia de los países, o Jesús que ha creado la cristianidad. El ejemplo a través del lenguaje, ¿no? No solamente con los hechos, pero sobre todo la Biblia, o mismo yendo a otras religiones hablamos del Corán o de la Torá, el Talmud. Es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito que nos ha quedado. Es un legajo muy importante para nuestras generaciones, y el curso de la historia ha cambiado por algo que alguien dijo, ¿no? De la misma manera, en la ontología del lenguaje, nosotros reconocemos que nuestra historia individual y colectiva viene modificada por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros planteamos. El lenguaje es activo y por medio del lenguaje nosotros participamos en un proceso continuo del devenir. Y también es en las cosas que generamos y en las cosas que no generamos. Nosotros abrimos o cerramos oportunidades en nuestras vidas por lo que decimos o por lo que nos callamos. Y entonces esta es otra de las cosas que yo ayudo a mis clientes a poder quitar afuera, ¿no? El hecho de no te calles, di realmente lo que estás sintiendo, di realmente con las palabras justas lo que quieres decir, porque muchas personas no saben traducir exactamente con palabras lo que están sintiendo, darse tiempo para pensar lo que van a decir, para decirlo en el modo lo más eficaz posible, porque nosotros cuando hablamos modelamos nuestro futuro y nuestra identidad, y la del mundo en que vivimos, porque nosotros sabemos que con nuestra persona modificamos el mundo que está a nuestro alrededor. Si yo fuera una persona que sufro de depresión, por ejemplo, que conozco personas y trato clientes que sufren de depresión, esa depresión, esa tristeza se va a contagiar, se va a transmitir en las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y ese es el segundo postulado o principio. Y el último principio, que es el tercer postulado de la ontología del lenguaje, es que nosotros interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Qué significa esto? Nosotros siempre creímos, desde cuando somos chiquititos, que nosotros nacemos con una identidad fija, ¿no? Nosotros somos lo que somos, nacemos en el país que nacemos y nos vamos a desarrollar en un modo inmutable que generalmente no cambia. Pero así como nuestro cuerpo físico cambia,
la ontología del lenguaje, el coaching ontológico, dice que el individuo se inventa a sí mismo. Nosotros nos inventamos a nosotros mismos cada día de nuestra vida. Es verdad que nosotros nacemos con condicionamientos biológicos, naturales, vivimos en una atmósfera, necesitamos el sol, necesitamos el aire para respirar. También nacemos con condicionamientos históricos y sociales. No es lo mismo un esquimal que una persona que vive en México, que una persona que vive en China, que una persona que vive en Siberia, ¿no? Son condicionamientos en el cual nacemos. Pero el ser humano no es de una forma de ser determinada y no es de una forma de ser permanente. Es un espacio de posibilidad para su propia creación. Es criatura y es creador. Nosotros nos creamos a nosotros mismos y ¿cómo nos creamos? Nos creamos a través del lenguaje, a partir de la interacción de comunicación del lenguaje, lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que decimos a los demás. Siempre a partir de las bases de los condicionamientos con los cuales nacemos, nosotros los individuos tenemos la capacidad de crearnos a nosotros mismos a través del lenguaje, teniendo en cuenta que nosotros no somos de una forma estática o determinada, sino que podemos permitirnos infinitas modificaciones. Esto, sobre todo este último punto, es muy poderoso cuando las personas vienen en mi ayuda, ¿no? No te creas que tú, que has siempre pensado o has sido así, tienes que seguir siendo así, ¿no? Tienes que seguir estando en tu zona de confort. Tú puedes cambiar tu realidad, tú puedes mejorar tu realidad, tú tienes tu vida en tus propias manos, puedes empezar a ver la vida en un modo completamente diferente, y eso es a través del lenguaje, un lenguaje hacia mí mismo y un lenguaje hacia los demás. Entonces, esta nueva interpretación del lenguaje nos permite ganar un dominio muy poderoso en nuestras propias vidas y jugar un papel activo en el diseño del ser no que somos, sino del ser en el que queremos convertirnos, ¿no? Y en eso se basa la ontología del lenguaje. Wow, pues Gaby, ha sido una tesis casi de cátedra universitaria la que nos propones, y me da muchísimo gusto que estés con nosotros desde Italia, y quiero presentarte a ti y a los amigos de manera ya oficial, a Mariana García, que fue quien te saludó. Nosotros nos hemos sumado al panel, en un momentito ya te prenden la cámara para que nos veas, y me acompaña como todos los viernes aquí Beatriz Arias, que a partir de hoy pues le pasa la estafeta a Mariana los viernes, y pues es parte de lo que hacemos aquí en los medios de comunicación, el poder compartir los micrófonos, darle oportunidad a otras personas que se vayan sumando al equipo de Planeta 2013, que no somos poquitos, ya somos más de 70. Y encantado de abrir esta mañana los micrófonos hasta Italia. Bien dices, el poder de la palabra es casi el eje a través del cual el ser humano va realizando su construcción de cultura y de civilización a lo largo de los siglos. Es el lenguaje por excelencia lo que nos distingue justamente de los otros seres vivos que también como nosotros tienen inteligencia, pero en otro ámbito. Vamos a ir una pequeña pausa, son las 10:22 y regresamos a charlar un poquito más de nuestros eventos contigo, con Mariana y con Beatriz, para que nos cuenten un poquito qué sienten, qué piensan del poder del lenguaje. ¿Te parece, Gaby? Sí, muchas gracias. Gracias. Y amigos, vamos a una pequeña pausa, no se vayan, esto es Conciencia Planetaria. Wir kommen